Estás escuchando Pivot ES, experiencia puesta en acción. Somos propulsores del éxito de organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales. Soy Marieli Rivera y en este podcast escucharás a líderes con experiencia en temas de innovación y soluciones para el desarrollo sostenible. Nuestro episodio de hoy, Universidades para Emprendedores. Hoy dialogamos con Javier de Jesús, arquitecto, educador y emprendedor de múltiples proyectos educativos. Javier es producto de la Universidad de Cooper Union for the Advancement of Science and Art y de la Universidad de Puerto Rico. Y para mí es un verdadero placer darle la bienvenida a Javier. Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Marieli, gracias por esta invitación. Estoy muy bien, saludable y contento de poder compartir contigo el día de hoy y hablar de este tema del que tanto hemos hablado en el pasado, nos apasiona y con el que estamos completamente comprometidos. Así mismo es, y yo estoy súper contenta de que tú seas parte de esta red de líderes de Pivot ES, porque nosotros hemos soñado desde múltiples perspectivas ponerle sabor, como yo digo, al ecosistema del emprendimiento, tanto en las organizaciones sin fines de lucro como en las empresas con fines de lucro y las empresas sociales. Y hemos hablado desde múltiples perspectivas, pero siempre teníamos esta inquietud de integrar la perspectiva de la educación superior, que es un componente tan importante. Así que antes de que habláramos y nos metamos directo en el tema, a mí me gustaría que la audiencia conociera quién es Javier, a quién tú representas y qué es lo más que te gusta de lo que tú haces. Pues una pregunta interesante esa de ¿a quién representas? Pienso que represento al puertorriqueña contemporánea que tiene un compromiso con el futuro de sus próximas generaciones, que vive todos los días levantándose por la mañana con un plan para poder transformar ese presente en un mejor futuro. Creo que hay muchas y muchos de nosotras que nos levantamos por la mañana con ese ánimo y pues cada vez que trabajo con ellas y con ellos y trabajo para ellas y ellos que vienen por ahí, Marieli. Para mí pensar en mis hijos es pensar también en esas generaciones que hoy día están forjándose dentro de las circunstancias más retantes en comparación con nuestra generación y con la generación anterior, que estamos compartiendo este mundo con ellos y con ellas. Y pienso que represento ese grupo, un grupo de clase media, de gente que ha estado trabajando, que se educó en escuelas y universidades y en instituciones visionarias y que pues tenemos un compromiso extraordinario con nuestro país. ¿Qué me encanta de lo que hago? Pues exactamente lo que te acabo de describir. Yo soy feliz con mi trabajo, soy feliz con lo que hago diariamente, tengo muchos retos, muchas dificultades como todas y todos en el hacer, pero soy feliz con el poder contribuir a escenarios de transformación y apoyar a los jóvenes universitarios en este caso, que ha sido para mí dichosamente la población con la que he tenido la oportunidad de trabajar por los pasados 22 años, para 23 años ya pronto de mi carrera profesional. Ese soy yo y aquí estamos. Pues fíjate, a mí me encanta que tú digas todas esas cosas porque yo siempre he sido fiel seguidora de tus emprendimientos. En todas las instancias en que tú has estado, yo me he mantenido atenta, observo, soy bien recurso de apoyo para todo lo que has querido comenzar, ¿verdad? Y lo que has desarrollado. Me inspira mucho tu creatividad. ¿Y quién mejor que tú para dialogar sobre este tema que es pertinente, que no puede estar fuera de esta visión? Y tú que tienes sobre 2 décadas trabajando en proyectos, pero trabajando con estudiantes, en este caso estudiantes universitarios, me parece que es la persona correcta para poder comenzar desde lo que es la definición más básica, que es el concepto de universidad emprendedora, según tu experiencia. Y estamos ante un mundo bien cambiante, como tú muy bien has mencionado, lleno de
a veces incertidumbre por las recientes experiencias que estamos viviendo, que obviamente lo más concentrado ha sido el tema de la pandemia mundial. Sin embargo, hay otros tipos de incertidumbres que nos afectan. Y creo que es una gran oportunidad para transformarnos. Así que me parece que ese pie forzado te lo dejo a ti para hablar de Universidad Emprendedora. Pues yo soy producto de una universidad emprendedora. Tú mencionaste al principio la oportunidad que yo tuve de estudiar en the Cooper Union for the Advancement of Sciences and Art en la ciudad de Nueva York, y el origen de esa universidad, la misión de ese proyecto educativo, es algo que yo día a día me conciencio más del impacto que ha tenido en mi persona. Te cuento, yo no sé si quienes nos escuchan tengan la oportunidad de indagar sobre la historia de esta institución, una institución localizada en la ciudad de Nueva York, fundada por Peter Cooper, un inventor, un emprendedor, un empresario, un filántropo y una persona que en el 1863 decide apostar toda su fortuna, todo lo que había producido en su vida económicamente y sus activos físicos, capitales, los puso a respaldar un proyecto educativo para en aquel momento comenzar con un programa sabatino para educar a mujeres negras que no tenían acceso a educación en la ciudad. Ese proyecto, que empezó como un programa sabatino, que todavía se mantiene hoy como un programa pilar de la institución, se transformó en un proyecto educativo que sigue vigente hoy al siglo XXI, en el año 2020. Y no, se trató de un individuo que, por ejemplo, los que nos escuchan, Mariel, y tú habrás probado la gelatina Yellow, pues sepas que cuando usted come gelatina Yellow, un estudiante tiene el potencial de estudiar gratuitamente en nuestra institución. Las invenciones, las patentes, que van desde diseños estructurales para edificios, para elevadores, para la primera máquina de vapor que movió un motor y que desplazó sobre rieles, fue producto de su invención. Pero aparte de eso, unas cantidades de propiedades en la misma ciudad que él fue adquiriendo, las puso a respaldar como un endowment a esta escuela. Y esa escuela es hoy una universidad que educa en el área de las artes, de la arquitectura y de la ingeniería. ¿Y qué pasa? Que pues cuando alguien en el 1860, siglo XIX, o sea, en otra ciudad, en un país con el que nosotros no tenemos ningún tipo de relación en aquel momento dado, ¿verdad? Tiene una acción de un compromiso social, pero que a su vez es producto de su creatividad y de su trabajo, y lo pone y lo respalda y lo construye y lo edifica y lo impulsa en el tiempo. Y yo en el 1993, 94 exactamente, recibo una carta de admisión a una escuela que te dice que vas a estudiar gratuitamente en una universidad donde la universidad más barata te costaba en aquel momento dado $50,000 el año, tuition solamente. Esto es, súmale vivienda, súmale gastos ordinarios de un estudiante universitario. Pues te puedes imaginar, y yo mismo me emociono al decírtelo, en el sentido de que tú dices, pues mira, es que el emprendimiento es una acción, es una mentalidad con la que podemos de repente impactar. Y este señor decidió hacerlo, comenzar por ese programa de sábado, para eventualmente constituir una universidad que está entre las mejores 10 universidades en los Estados Unidos, la mejor escuela de arquitectura dentro de los Estados Unidos, y con de sus egresados de distintas maneras, de distintas formas, cargamos ese pacto social como parte de nuestro estilo de vida, y pues se tiene que manifestar en un agradecimiento continuo. Desafortunadamente todavía no tengo una fortuna de esa índole para darle a mi universidad, pero cuando trabajo diariamente, Marieli, yo tengo presente que yo tuve esa oportunidad, y de alguna manera ese concepto de universidad emprendedora que aprendí y que vi que transformó mi vida, que permitió que yo tuviera una educación y una visión de mundo como la que tengo, pues es la manera en la que yo digo, si se pudo en el siglo XIX, pues seguro que se puede en el siglo XX, y se va a poder más en el siglo XXI. Eso no fue de la noche a la mañana. Eso le tomó un tiempo, tomó toda una vida, ha tenido unos retos enormes de sostenibilidad, esa visión, pero se ha sobrepuesto a grandes retos, y yo pues vivo esa visión de esa universidad emprendedora, una universidad donde sus partes, estudiantes, facultad, administración, comunidad circundante, se envuelven en un proyecto de transformación social donde su creatividad puede ser articulada en
en una metodología que conduzca a la generación de un bien común mayor vía la comercialización, vía la socialización, si lo queremos ver quizás con algunos otros componentes, de esa creatividad puesta en productos y servicios para la propia sociedad. Pueden ser tecnologías, pueden ser procesos, pueden ser productos comestibles, pueden ser productos de difusión y conocimiento, así que pueden manifestarse de distintas maneras. Esa es la visión que yo aprendí, la aprendí a la práctica y vivo con esa visión de esa universidad que te describo. Eso es bien interesante, Javier, porque desde que tú hablas de la descripción de ese imaginario que tuvo el fundador, ¿verdad? En este caso, lo que ocurre es que si se activa ese pacto social con todas aquellas y aquellos que han podido beneficiarse de esa educación, de alguna manera van a querer replicar ese imaginario de diseño de una universidad emprendedora, de una educación emprendedora. Entonces, ¿quién mejor que los mismos exalumnos y exalumnas que puedan desde las perspectivas diversas que vayan a insertarse en una sociedad, aportar parte de lo que ya recibieron? Y a pesar de que tal vez nosotros no tenemos un capital económico tipo endowment para poder brindar, que tal vez otras personas tienen esos activos, nosotros sí tenemos un activo muy importante que es el capital humano y el activo de conocimiento, que si no estuviese presente realmente, por más dinero que hubiese, pues no podría darse algo concreto, establecer la acción para crear ese imaginario en algo real. Así que, más allá de todo esto que tú acabas de explicar, que es bien importante, cuando tú te adentras a contagiar a otras y a otros desde esta perspectiva de diseñar un imaginario emprendedor para integrarlo a la educación universitaria, ¿qué tú recomiendas y por qué tú piensas que eso es tan importante? Pienso que es vital el compartir ese imaginario porque a veces asumimos que todas y todos tenemos un escenario claro de lo que puede ser el futuro. Y lo asumimos pensando en que eso es una responsabilidad de las instituciones, del gobierno, de la institución iglesia, quizás en algún momento dado en la historia, de las instituciones quizás sociales, universidad, entre otras. Y creo que el poderlo apalabrar y el poderlo hacer parte de la formación educativa de los universitarios es una manera de hacer una acción proactiva y constante de representación. La representación de poder activamente imaginar ese escenario futuro. En el caso de qué hace falta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas condiciones que hacen falta? Yo creo que la visión clara de un escenario con el que, vamos a decir, nos comprometemos a ejercer, a veces hablamos de visión, ¿cuál es la visión que tiene esta institución o este grupo o este partido o este país, ¿verdad? Esa noción de visión a veces la vemos de manera bien pasiva. Yo cada día más pienso en que eso tiene que ser un ejercicio de práctica, un ejercicio diario, un ejercicio donde yo estoy claro en que lo que estoy haciendo hoy estoy activamente construyendo esa posibilidad. Y creo que la educación emprendedora o la educación en componente de emprendimiento es la acción presente en la universidad, en las instituciones universitarias, que le permite al estudiante y al facultativo y a su institución un desafío diario en el desarrollo de las ideas. No es solamente mirar el componente histórico, no es solamente ver el énfasis y el rigor investigativo con el que nosotros llevamos a cabo actividades en las instituciones, sino la actividad diaria y comprometida con la generación de ideas para la presentación de posibles soluciones a los retos locales y globales que tenemos. En la medida en que una universidad activamente, diariamente, lleva a cabo una actividad educativa que permite que sus partes estén en ese proceso, en ese ejercicio, en ese gimnasio, ¿verdad? Si vamos quizás a la noción más original de su concepto, es un ejercitarse constantemente para poder estar ágil, activo y dinámicamente produciendo soluciones a esos retos. Los problemas no son problemas que se resuelven permanentemente. Lo hemos visto. Un reto que resolvemos hoy vuelve y renace de otra manera porque
estamos en una complejidad existencial y física que es muy, muy desafiante, y pues hay retos todo el tiempo que van a ir surgiendo, se van transformando, se van poniendo de manifiesto de otras maneras, sea en lo económico, sea en lo social, sea en lo ambiental. Así que pienso que esa es la manera en la que las instituciones educativas de manera activa pueden contribuir, dando esa actividad diaria. Y cuando digo diaria, lo digo en serio, creo que es una actividad diaria y que debe ser una nueva cotidianidad de las instituciones universitarias, y eso nosotros lo hemos estado viviendo activamente, vamos a decirlo de esta manera. Es un proceso que una vez lo comienzas, comienza a tener resultados inmediatos de distintas índoles, a distintas escalas, de distintas magnitudes, pero una vez lo comienzas, empiezas a ver su rendimiento de manera inmediata. Yo estoy súper de acuerdo contigo, especialmente cuando tú traes esa analogía tan interesante del gimnasio y que se tiene que convertir en un ejercitarse cotidianamente, y más cuando queremos contagiar de buena manera otros niveles que necesitamos para poder elevar los objetivos o lograr esas metas a nivel de lo que es la educación superior. Y me refiero en particular a romper con algunos paradigmas que en su momento funcionaron, algunos escenarios encapsulados hasta en la política pública de lo que sería la otorgación de financiamiento y de fondos para la educación superior, y que esa política pública, en la medida en que todo ha comenzado a transformarse, también van a requerir de cambios. Entre ellas, el que universidades se posicionen y ejecuten como universidades emprendedoras y establezcan otros precedentes en cómo educar y qué formación y qué acompañamiento le damos a los estudiantes, va a repercutir a la larga en el cambio de esas políticas establecidas institucionales para todas las universidades, me refiero. Y eso incluye las acreditaciones, y eso incluye los fondos que se otorgan para proyectos especiales, y eso incluye el pensamiento colectivo dentro de cuál es el rol de esa universidad dentro de su comunidad, por ejemplo. Así que me parece bien interesante lo que tú traes. Sí quería preguntarte, que a veces decimos que viene primero en el arroyo habichuela puertorriqueño, el huevo o la gallina, y uno dice, ¿forman las universidades a los emprendedores o son los emprendedores los que hacen que las universidades se transformen? En tu experiencia, ¿qué te ha ocurrido? Yo he tenido la oportunidad de tener el espacio en una institución, ¿verdad?, universitaria, y la oportunidad que he tenido de como emprendedor dentro de una institución universitaria. O sea, yo provengo de, o sea, hay una historia interesante en todo esto. Estuve, cuando llegué a Puerto Rico, llegué a la Universidad de Puerto Rico por invitación en aquel momento dado el decano. Yo me gradué en el 97 y a par de semanas recibí la invitación de venir a la universidad a enseñar. Así que yo tuve ese privilegio y desde entonces no he salido en ausencias cortas a desempeños públicos también, pero en aquel momento dado empecé a educar en la universidad. Y si te soy sincero, siempre tuve unas curiosidades con la creación curricular. Yo tuve la oportunidad de ser senador académico en la Universidad de Puerto Rico y viví un proceso de iniciación de la reconceptuación del bachillerato de estudios generales en aquel momento dado, con un grupo privilegiado de colegas que vi la intencionalidad manifiesta en tratar de ver como un currículo, como una experiencia curricular, lo que llama el código matriz de un programa, recoge lo que eventualmente se convierte en los referentes tanto filosóficos, teóricos, tecnológicos, técnicos de un ser humano para un bien social, para un impacto en la sociedad. Y eso, cuando se suma a esa experiencia previa a ir a Uber, y yo la voy viendo en el tiempo, pues mira, eso se puso de manifiesto de manera bien contundente cuando en el año 2008, ya un poco frustrado con tratar de implantar proyectos educativos dentro de la propia universidad, se da la oportunidad de crear una nueva escuela de arquitectura, que fue la creación, ¿verdad?, que dio paso a la creación de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica en Ponce. O sea, eso fue un tabula rasa para ver y para mí empezar de cero, de crear un nuevo código, una nueva experiencia, ¿verdad?, en ese sentido. Y traigo eso, ¿verdad?, previo a, porque el espacio lo tienes que crear. Las instituciones son
valiosísimas. Yo he entendido, yo antes era muy crítico del rol de las instituciones y las instituciones, me decía el doctor Enrique Vivoni Farage, Javier, nos trascienden, se te trascienden y están ahí para que tú puedas también hacer tus aportaciones. Y eso antes yo no lo tenía tan claro, con la madurez, yo creo que quizás con la edad me ha venido más claro. Y yo he tenido esas dos oportunidades en dos instituciones universitarias de crear unos nuevos códigos, de crear unas nuevas experiencias dentro de la visión, dentro de la misión de estas universidades. Y esos espacios como emprendedor no están ahí para que tú los tienes que crear, tú tienes que articular, tú tienes que concertar, tú tienes que integrar, tú tienes que proponer, tú tienes que convencer, tú tienes que atraer recursos, tú tienes que validar y evaluar esa gestión. Así que el proceso de que las universidades se transformen en esa dirección, pues son procesos que seres humanos tenemos que poder empezar y comprometernos y llevar a cabo. Cuando una institución universitaria adopta un nuevo proyecto académico que integra un componente de emprendimiento de 21 créditos como parte de su nueva experiencia y ahora todos los estudiantes a partir de agosto van a tener este componente de 21 créditos que es en emprendimiento, pues mira, es producto de un montón de personas, de recursos, de colegas que han estado buscando dentro de la misma institución y reconocimiento de ese reto, crear un nuevo código dentro de ese proyecto académico nuevo que se inserte ese componente. Eso no ha estado exento de crítica, eso no ha estado exento incluso de transformación en la medida en que hemos integrado esa crítica como parte de un proceso constructivo de mejoramiento de la propia idea, pero al final del día se pone de manifiesto en un componente que tiene que licenciarse, que tuvo que certificarse por la HIP ahora, ¿verdad? Y pasar por todos unos procesos de validación, que al final del día es el proceso de comercialización, si lo quieres ver de esa manera, ¿verdad? Del research que hicimos a la comercialización de un producto para que entonces estudiantes que empiezan en este nuevo agosto puedan tener esa nueva experiencia. Así que contestando un poco con estas dos experiencias que he tenido en los pasados 10 años que he estado inmerso en ambos, los emprendedores estamos en las instituciones y tenemos que poder concertar entre nosotros dentro de las mismas instituciones para poder hacer esas transformaciones posibles. Y es así que suceden las cosas. No es un top-down realmente. Sí, hay un elemento de liderazgo institucional, pero ese proceso se da en la medida en que se van forjando todas esas cosas, porque esos prontuarios hay que desarrollarlos, esas clases, esas matrices curriculares hay que poderlas gestar, esos talleres hay que poderlos crear y diseñar, y todo eso es un proceso de creación, de emprendimiento que se está dando para poder crear ese proceso de educar en emprendimiento a otras y a otros en el futuro. Así que esa dinámica la he visto, la he vivido de dos maneras distintas. Lo más lindo es que uno ve cómo eso tiene un efecto en el inmediato y que te digo a largo plazo, que no es otra cosa que hablar con jóvenes profesionales y emprendedores que te dicen, mira, esto que pasó, esta experiencia que tuve, esto que comencé a forjar, tuvo un impacto y está teniendo un impacto en esto que estoy haciendo hoy día. Así que yo creo que ese es el avalúo más contundente que uno puede tener al final del día, hacer ese tipo de contribución. En otras palabras, Javier, es bidireccional, o sea que de alguna manera sí las universidades forman a los emprendedores en la medida en que ellas hacen lo que tú acabas de explicar, o sea, se emprenden en sí mismas y a su vez los emprendedores transforman la propia universidad porque como muy bien tú decías, en esa lista hay que incluir el escuchar y entonces uno tiene que tocar oído cada vez que uno va a romper tal vez con una estructura para transformarla a otra, o sea, es una transformación que se da y hay cosas que a veces hay que dejar ir porque ya caducan y entonces volver otra vez a concentrarnos en la necesidad, en el interés, en la oportunidad, en lo que realmente hace feliz a la gente, en lo que realmente aporta, como yo digo. Y es entonces un beneficio de ambas partes para poder construir, al final, como tú dices, un producto, comercializarlo, licenciarlo y al final de todo, lo interesante es, Javier, que se crea un precedente nuevo. Y yo creo que eso es lo más importante porque, fíjate, cuando vamos ahora a hablar un poco de los stakeholders, en el caso del sector privado, el sector público y la comunidad, esa integración genera una visión nueva de lo que en este caso estamos hablando, universidad emprendedora,
y, por supuesto, como comentaba, un precedente nuevo para visualizar y ejecutar una educación superior diferente. Así que en esa experiencia tuya, ¿cómo tú has logrado integrar a estos stakeholders, especialmente el sector privado, en el caso del sector público, que también es bien importante, la comunidad? Yo creo que con esa experiencia específica del distrito cultural en nuestro barrio, yo creo que tú tienes muchas cosas que contar. Sí, en esa visión de esa universidad que hablábamos, es también el tema de la universidad trascendiendo la noción de campus cerrado. La realidad de muchas de las instituciones universitarias en y fuera de Puerto Rico es conocido esa expresión, ¿verdad?, de la Torre de Marfil, ¿no?, de ese espacio donde está de repente vinculado, elevado, una metáfora de que asociada al tema de la evolución y del desarrollo del conocimiento como desarrollo social importante. El tema es que en esa evolución física de la planificación de las universidades, que es algo que yo también tuve la oportunidad de trabajar desde la Universidad de Puerto Rico en un momento dado y ver la noción de estos campuses en Puerto Rico, está el tema de cómo ellas interactúan con su entorno físico, entorno ambiental, entorno urbano, entornos sociales, entornos empresariales. Y cuando lo ves en el caso de la mayoría y casi de todas las instituciones, realmente que son instituciones cercadas, son instituciones que están cercadas y uno subestima el poder del cerco y el poder de la delimitación física concreta, donde hay un portón que cierra y un portón que abre, y el impacto que tiene eso en el afuera y en el adentro, en ese sentido. Y ahí pues yo con el tiempo he estado viendo, ¿verdad?, teorías biológicas y me he envuelto también con el impacto de esas teorías biológicas en las nociones sociológicas contemporáneas de cómo realmente debe ser la interacción de una institución universitaria, si es un organismo complejo, que tiene muchos organismos complejos en su entorno, que a su vez esos organismos complejos en su entorno, que son personas, comunidades, empresarios, empresarias, líderes, lideresas que están en organizaciones en su entorno, entran y salen, interactúan constantemente con esa interioridad llamada universidad. Y cómo la gerenciación de esa institución universitaria maximiza o no maximiza, o reconoce o no reconoce, o valora o no valora esas interacciones con ese entorno. Y ese entorno, pues, gobierno, ese entorno es sector público, ese entorno es sector privado, es un sector público municipal, estatal, federal, entidades sin fines de lucro que trabajan con distintas temáticas de carácter social, desde la cultura hasta la salud, entre medio de otras áreas y contenidos con los que trabajan, y comunidades que viven y están, que esa es su casa, ese es su vecindario, ese es su patio allí. Así que eso lo he ido reflexionando en un proceso activo. Paso a estar en Ponce, en el centro de la ciudad. O sea, la Escuela de Arquitectura se emplazó enfrente de la plaza Las Delicias en Ponce con una intención de forzar al arquitecto y a la educación de la arquitectura a una interacción constante con lo público, con los retos, con los desafíos, con que si tiembla está allí, con que si hay issues de vivienda y desplazamiento, los tienes que vivir, están allí. Así que fue una intención el que esa escuela estuviera allí para poder educar y que ese proceso de educación envolviera el sentarse con la alcaldesa, con los alcaldes de la región, con los líderes cívicos, con la población, y que la población a su vez viera en su universidad, en su escuela, en cierta medida, un aliado, un stakeholder más, que está allí sintiendo, padeciendo, pero aportando, ¿verdad? Así que cuando llego a Sagrado, yo venía ya con eso. Obviamente la Universidad de Sagrado Corazón Universidad tiene 140 años emplazada en dos lugares distintos en Santurce, pero una universidad urbana, altamente reconocida por su compromiso social. O sea, estos son otras visionarias. Tú conoces esa historia muy bien también del origen de la orden y cómo esto es también una institución que tiene un compromiso social histórico. Así que cuando abrimos el Centro de Innovación Colaborativa, desde su inicio había una intención de que la innovación colaborativa fuese fundamentada dentro de una innovación abierta, donde los muros no iban a delimitar la experiencia de la innovación, sino que íbamos a entrar en una interacción más amplia y que esa geografía de esos 40 subbarrios de Santurce pudieran ser parte de eso. Santurce es el barrio de mayor complejidad
urbana, infraestructural, ambiental de alta densidad, comercial, de alta densidad residencial, de alta densidad constructiva que hay en Puerto Rico, que ha pasado por una evolución histórica, cultural, desde su fundación por negros libertos en lo que era originalmente San Mateo de Cangrejo. Así que tenemos toda una trayectoria importantísima con la que las tenemos que vincular, ¿no? Así que no son 140 años, son mucho más de un desarrollo social en la zona. Entonces, el proyecto que tú mencionas, más recientemente con el que hemos estado trabajando en los últimos 4 años, que es nuestro barrio Distrito Cultural, parte de la idea de construir sobre las fortalezas de ese barrio, de ese sector, que es en efecto que tiene sobre 250 activos culturales, que va desde organizaciones sin fines de lucro, de base comunitaria, organizaciones sin fines de lucro, de base, incluso de base y de creación en ley, muchas de ellas con aportaciones de parte del gobierno, y también del sector privado, de unas industrias creativas que representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto de este país y que gracias a la colaboración que tenemos en la universidad con nuestro colega, el doctor Javier Hernández Acosta, pues hemos podido mirar con unos ojos creativos y críticos y con el potencial que esto representa de construir un distrito, de impulsar la organización de un distrito cultural fundamentado en esa creatividad de manera distinta. Así que en esa interacción hemos entrado en diálogo y el espacio del Centro de Innovación y la universidad se ha convertido en otro catalítico más, porque sabemos que la universidad tiene otros espacios, desde hoy el Centro Sofía o vinculación comunitaria, que han hecho estos procesos de relaciones con comunidad, pero en este caso nosotros estamos bien enfocados en que hay un entorno físico y vamos construyendo y organizando ese distrito cultural desde la universidad y su entorno. Y ahí, una vez tú sales de la verja a la acera de enfrente, tienes residencia, tienes comercio, tienes industria, tienes los retos que esto implica para todos ellos, tienes desafíos de seguridad, desafíos infraestructurales. O sea, tú empiezas a tener ya el que empezar a confrontarte con unas realidades y en cómo encontrar soluciones en conjunto. Y ahí lo que hemos encontrado es que cuando eso sucede, como dicen, 2 cabezas piensan mejor que una, 3 mejor que 2, 5 mejor que 3, y cuando todas están viendo el problema de distintos ángulos, tú tienes una mejor definición del reto, una mejor definición del problema, y por ende tienes las posibilidades de, si articulas esa misma visión 360 grados del problema y la pones a crear soluciones, pues tienes más mentes para pensarla y más manos para poderla poner en práctica y resolverlo. Sí, para tener alcance, porque a pesar de que queda en el entorno de Santurce, es casi una representación del microcosmos cultural de Puerto Rico. Y eso que todavía no hemos entrado a la experiencia que ustedes han tenido, porque ahora pueden realmente integrar los objetivos de desarrollo sostenible, que nosotros en otro podcast los discutimos con un invitado, pero que tienes el entorno perfecto, es como yo digo, y el momento perfecto para crear ese alcance allí. Y sé que el proyecto está bien fundamentado en esa visión de mirar a través ya del prisma de todo lo que tú has acabado de explicar, pero ya anclado en objetivos de desarrollo sostenible, que eso es algo totalmente emprendedor y súper importante. Háblanos un poquito de eso. Correcto. Los ODS, todas estas iniciativas parten en el año 2015 y en ese año 2015 se aprueban y se acogen por Naciones Unidas, así que hemos tenido la oportunidad de perseguir esa discusión y esa evolución hasta el punto donde el plan estratégico de la universidad se fundamenta en esos ODS y el proyecto particularmente responde a que la innovación que se desarrolla referencia a esos objetivos de desarrollo sostenible. Para darte un ejemplo, el primer taller que damos en el programa de la CEPA, que es el programa de la comunidad empresarial que hemos apoyado hasta el momento sobre 80 organizaciones culturales en Santurce. El primer taller es del programa de sostenibilidad, que es el primero de los 3 programas que manejamos, parte de referenciar esas empresas a comprometerse con unos objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 que van desde la cero hambre hasta las alianzas, pasando por temas de igualdad, temas de salud y bienestar, temas de comunidades sostenibles, temas de energía, infraestructura, trabajo justo. Todo eso las empresas se han tenido que reflexionar, incluso muchas de ellas. Yo te menciono recientemente
un medio que se acaba de crear, se llama Medio Loca, de la artista Renia Fermián, que es participante del programa de la CEPA. Ella te lo explica cuando dice, este medio que se crea para crear contenido y para difundir contenido sobre los retos psicológicos a los que mucho del sector creativo y cómo se ha marginado ese tema de la discusión, y ella lo crea. Ella, su clic, esa chispa empresarial, esa chispa emprendedora de la que nos habla el doctor José Mariano Romaguera siempre, tocó cuando ella estuvo haciendo el taller de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dijo, espera un momento, aquí hay unos retos globales, unos retos locales, ¿cómo yo me puedo comprometer con un tema de bienestar desde una perspectiva distinta? Así que nosotros llevamos a nuestra actividad tanto de distrito, que está comprometida con el objetivo número 11 de comunidades y ciudades sostenibles, pero a su vez cada una de las empresas, la Escuela Puertorriqueña de la Música trabaja con el tema de educación, Renia trabaja con el de bienestar, y tú vas viendo cada una de esas empresas se van comprometiendo, y cuando tú tocas al final y las miras todas, dices, por un momento, aquí se están trabajando todos estos objetivos que tienen un propósito último de mejorar, de quitar, de profundizar en ese concepto de calidad de vida que a veces se ha convertido quizás en una repetición del concepto, pero hemos perdido la capacidad de poder profundizar en ello. Así que los ODS también han sido una manera también de vincular con otras organizaciones. Nosotros tenemos una relación bien cercana con UNUSA aquí en Puerto Rico, con el RCE, que es una organización de reciente creación que recoge la comunidad de educadores en el tema de sostenibilidad. Estamos bien activos ahí. Pero te voy a dar un detalle de ayer, Mariel. Nosotros ahora en Sagrado empezamos un programa nuevo que también le tengo hay tanto amor a este programa que te voy a contar. Programa de bachillerato en desarrollo sostenible, dedicado al tema de desarrollo sostenible. Y para mí esto se representa como que una oportunidad extraordinaria de aportación. Y ayer estábamos en una llamada en conferencia con Brenda Torres del programa del Estuario de la Bahía de San Juan y con el equipo de científicos y del componente comunitario y educativo del estuario, precisando la colaboración en el contexto de ese programa de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque obviamente somos parte de ese componente estuarino, estamos allí, es una institución que tiene un compromiso de décadas, transformador, innovador, con un montón de conocimiento que aportar. Entonces, ayer, ¿a qué concluimos? Pues mira, el estuario está comprometido con el Objetivo de Desarrollo número 6 de agua limpia y saneamiento. Ellos han comprometido con eso, tienen una experiencia tanto teórica, científica como práctica en ejecución de proyectos en un radio de actuación en el que nosotros podemos exponer a nuestros estudiantes. ¿Y qué mejor manera de nosotros trabajar ese tema dentro de un bachillerato de concentración en desarrollo sostenible, donde el tema de agua lo vamos a trabajar directamente con el estuario, donde hay proyectos y los estudiantes van a pasar de un salón de clase a una virtualidad que estamos trabajando en este momento dado, ¿verdad? De poderlo hacer a distancia, a una realidad que es ineludible, que es que hay que trabajar en un sentido físico con las comunidades, con estos proyectos. Así que los ODS, para mí, ha sido excelente porque es un framework simple, profundo, complejo también en los 169 indicadores. Avanzar uno de esos indicadores es poner un esfuerzo brutal para poderlo medir y eventualmente ejecutar, pero te permite referenciar los problemas tuyos a los problemas de países y sociedades y comunidades en distintas partes del planeta, aprender de ellos y compartir esas experiencias. Y si lo ves desde la perspectiva de un emprendedor, y te doy el caso, por ejemplo, de un estudiante que estamos trabajando ahora un proyecto, Santiago Ramírez Ávila, te permite, él está trabajando con el tema del plástico, que es un reto brutal que tenemos y seguimos, creemos que con que las bolsas las cambiamos a bolsas ahora reusables, hemos resuelto el problema. Mira, yo estuve hace apenas 2 semanas atrás en las Salinas aquí en Cabo Rojo y ese paisaje hermoso, esa primera industria que fue la industria de la sal de Puerto Rico basada en ese activo. ¿Por dónde llega el plástico? Por el mar, y las costas de esas salinas están invadidas de plástico. Pues mira, un estudiante se compromete con este problema, está resolviendo su problema. No está solamente resolviendo el problema que va a poder impactar aquí en las costas de Puerto Rico, esto es un problema global y distintas personas están tratando de resolverlo de distintas maneras. Los ODS te permiten definirte, estructurar, hashtaguear, si lo quieres ver en el componente más contemporáneo, tu conocimiento, tu experiencia, tu aportación y vincularla de manera lógica con otros lugares. Si otros lugares en un momento dado tu solución puede ser aplicable, esa es la mejor manera de escalar. Escalarlo
porque es como un epicentro, Javier, o sea, lo conviertes en un epicentro y referente para todo, y un referente vivo de aspectos que están en la cotidianidad y que están ocurriendo. No necesariamente es algo que ha desaparecido, es que estamos en el día a día manejando todo lo que estamos manejando. Dale el ejemplo concreto de por qué los ODS son tan importantes ahora mismo en medio de la pandemia mundial. O sea, trascienden. A mí me fascina este tema y por eso traje la pregunta, ¿verdad? Porque me parece que es bien pertinente todo lo que ustedes han ido hirmanando y tú como emprendedor junto a otras emprendedoras y emprendedores, porque esto, yo sé que los emprendedores no trabajamos solos, pero han ido dándole sentido, han ido palpando, me siento que han ido, casi es como cuando tú coses una pieza y la vas perfeccionando y creo que es súper importante. Ya de objetivos de desarrollo sostenible volveremos a hablar porque ese tema es un tema, como te digo, interminable y maravilloso y ha habido unas evoluciones en la discusión, especialmente a partir de toda esta experiencia que hemos tenido como mundo desde el mes de febrero para acá, sin hablar de Puerto Rico, que ha tenido otros retos consecuentes por los pasados 3 años de forma ininterrumpida. Cuando hablamos desde el impacto del huracán, las marchas multitudinarias, los terremotos, las réplicas de terremotos y entonces, obviamente, la experiencia de la pandemia mundial, que somos parte de todo esto. Así que yo te prometo que vamos a hacer otro programa bien dirigido porque me encantaría que hablara sobre ese proyecto curricular con detalles, porque me parece que es bien pertinente para poder poner en acción lo que es una universidad emprendedora. Si te das cuenta, tú has tenido un recorrido súper maravilloso para poder hablar de lo que de verdad es un emprendimiento universitario. Dentro de esta experiencia, Javier, tiene que haber 2 lecciones aprendidas que tú puedas identificar. Sí, las hay. Y yo te diría que son lecciones, voy a mencionar quizás la más reciente. Mucha gente me dice, me han preguntado, ¿verdad? ¿Y dónde estás ahora, Javier? Yo en la Universidad del Sagrado Corazón. Dios, Javier, pero en Sagrado no hay arquitectura. Y eso es bien constante, Mariel, y me lo dice, o sea, todo el mundo. Pero en Sagrado no hay arquitectura, ¿qué tú haces allí? Y yo, bueno, pues estoy haciendo y le explico lo que estamos haciendo. Ay, bueno, y chévere. Y le digo, bueno, pero realmente lo que yo he hecho es como una maestría hacia un doctorado en entender el concepto de comunicación y cómo la comunicación es mucho más. O sea, si me hubiesen dado un examen cuando entré a Sagrado sobre ese tema, hubiese sacado muy mala nota de entenderlo. Más que un examen, si me hubiesen pedido un ensayo sobre lo que para mí era el concepto, hubiese sido bien mediocre ese ensayo versus lo que quizás puedo hoy aportar. Es una universidad especializada en el tema, mucha gente lo sabe y cuando lo dicen no entienden la complejidad de lo que se están refiriendo. Yo tengo la oportunidad de compartir con compañeras y compañeros que son expertos en estos temas y que me han expuesto a entender el proceso de comunicación y cómo él puede mejorar y me ha mejorado a mí como profesional, me ha mejorado a mí como profesor, como compañero de trabajo, como colaborador. Y es que la comunicación es la base de todo, es la base de cualquier posibilidad. Y una de las grandes lecciones que yo he tenido es que en el proceso de esa comunicación, tú muy bien lo planteabas ahorita, es multidireccional, pero siempre hay una posibilidad en el diálogo. Y una de las cosas que he aprendido es que llego a una conversación y llego a una interacción siempre con algo que quiero poder traer y aportar, pero siempre estoy a la expectativa de qué nuevo va a surgir de la posibilidad de uno dejar que la comunicación sea una comunicación genuina y una comunicación no controlada, una comunicación abierta, sin ataduras y sin agendismo en ese sentido. Y es que a veces los emprendedores también, a veces nos forzamos tanto en poder perseguir algunas cosas que perdemos de perspectiva que en ese proceso tenemos que poder abrir los canales de comunicación porque en ese andar, en ese empuje que llevamos a cabo de poder adelantar proyectos e iniciativas y empresas y emprendimientos, la interacción humana es la que va a poder fortalecer y darnos a nosotros la estamina, tanto mental como física, para poder nosotros alimentar nuestras ideas y poderlas llevar a su cometido y poderlas realizar y transformarlas en el proceso. Así que para mí ha sido
bien importante el comenzar a entender más claramente la comunicación y cómo esa comunicación tiene distintos canales, distintas dimensiones, es multimediática, es constante y cómo poderla hacer nutritiva para tu proceso. Así que para mí eso ha sido una lección importantísima que también, te digo, se conciencia uno sobre esto en el caminar, en el proceso. Yo creo que la otra lección es el concepto de comunidad. Yo creo que en la medida en que yo he ido pasando por distintas instituciones, he podido también, más allá de una definición teórica del concepto y a veces restricta a definiciones o geográficas o tipológicas o ideológicas, es poder entender ese concepto de comunidad como un concepto diverso, como un concepto abierto, como un concepto transformativo que va evolucionando y cómo el interactuar en comunidad implica una responsabilidad de compromiso y de retroalimentación constante. Así que para mí la comunidad y comunicación han sido dos constantes lecciones que he tenido, es decir, poder mejorar mi interacción como parte de una comunidad, poder asumir mi rol más claramente dentro de una comunidad y aportar, y por otro lado, el poder entender lo que es esos procesos de comunicación y la importancia que tienen ellos para el avance de cualquier transformación social que uno quiera poder o ser parte o aportar o forjar en el caso de los emprendedores como tal. Y en este caminar, porque esto es súper interesante, este tema de la comunicación y del concepto de comunidad, me parece súper acertado. Tiene que haber una práctica que hayas identificado como líder organizando, porque organizar equipos de trabajo y mesas de trabajo para poder encauzar estas rupturas que son para crear asuntos nuevos. Y como tú muy bien dices, que dentro de esas dos líneas de lecciones aprendidas, una es comunicación, hay que escuchar mucho y entonces uno saber cómo va a interactuar, pero también por otro lado, cómo evoluciona ese concepto de comunidad más allá de esa visión teórica y que es importante también, pero que también evoluciona. Tiene que haber una práctica que tú dices, mira, Marieli, esta ha sido mi mejor práctica para poder manejar reuniones, para poder manejar discusiones abiertas, poder entender. Pues fíjate que yo una de las cosas que también he aprendido en el tiempo es, o sea, cuando tú estás en un equipo de trabajo en el mundo laboral tan gobernado hoy día por leyes, por restricciones, por reglamentos, el poder generar una intimidad saludable con tu equipo de trabajo es un reto, es muy desafiante. Más en un mundo académico donde la competencia también es parte de una noción bastante, es otro tema muy interesante, el tema de cómo se compite y cómo ver la competencia en ese mundo universitario, laboral. Pero algo de lo que he aprendido es poder, de manera saludable, poder entender los sueños de con quien trabajo y tratar de entender cuál es la agenda y para dónde van ellos, para dónde quieren ir ellos y ellas. Yo trabajo con jóvenes, todo mi equipo de trabajo. A mí me tocó ser el más joven de muchos equipos de trabajo antes y ahora a mí me toca ser el mayor del equipo de trabajo. Interesante. Sí, entonces cuando antes tú veías que alguien me enseñó, tuve la fortuna de tener gente que veían en uno quizá el prospecto y el compromiso y facilitaron cosas, contactos, exposiciones, dale, presenta tú, ve tú a esa reunión. A mí me pasó y tú te dabas cuenta que había una intención de esas personas en apoyarte o tú te enterabas, mira, fulano de tal puso el good word para ti, todo extraordinariamente y tú sabías que eso iba a tener una consecuencia en algo que iba a estar por pasar. Esas maneras yo las aprendí porque tuve buenos mentores, tuve buenos jefes, tuve buena gente que me ayudó en ese sentido. Y yo creo que hoy día eso lo he ido integrando más claramente, pero creo que la juventud hoy día lo ve de otra manera distinta y tienen otras expectativas y tienen otros estilos, otras maneras en las que ellos quieren poder también agenciar su futuro. Sí, sí, que se vea reflejado. Tienen que ser parte del... No es que me ayudes para lo próximo, es que en lo que estoy haciendo ahora hay una identidad mía, hay un compromiso. Entonces eso, yo trabajo con un equipo de jóvenes profesionales extraordinario. Yo se los digo y se los repito por lo menos muchas veces al mes. Se los digo.
sea, ustedes no saben lo orgulloso que yo estoy de trabajar con ustedes, porque son gente que tienen primero una visión clara, un compromiso determinado y una capacidad y unas competencias extraordinarias bien diversificadas en mi equipo de trabajo. Y yo trato de escucharlos cuando ellos están hablando y yo tengo esta visión de vivir en comunidad y en el futuro forjar, y yo la escucho. Y yo escucho a la otra diciéndome, no, porque yo estoy viendo la economía, debería ser de esta manera. Entonces yo las escucho y los escucho y de momento me digo, qué brutal, ¿no? Fulana, Ana ve esto, Marlene ve lo otro, Gemarilis ve lo otro, Salomé ve lo otro, Daniel ve aquello. Y yo estoy un poco escuchando esas visiones de cada uno, cómo ellos pasan de tener un tono normal, anímico, al entusiasmo, que tú de momento escuchas como eso está tocando la fibra espiritual y emocional más fuerte de ellos como personas. Y yo digo, bueno, pues esto hay que integrarlo en el ahora y darles ese espacio. Así que yo creo que es por un lado escuchar y dar espacio y facilitar recursos. Y en ese sentido, los proyectos que estamos trabajando en este momento dado son un reflejo de una visión colectiva, son reflejos también de una accionalidad de cada uno de ellos en el proyecto, y pienso que en formar equipos, si tú no estás en esa sintonización constante, si tú no estás tratando de sintonizar con eso que los puede motivar y que no sea una motivación superflua para simplemente un chichijá, sino que realmente sea un asunto de compromiso, tú no logras tener una actividad colaborativa del todo. Eso yo lo estoy aprendiendo cada día más. Trato, obviamente, las circunstancias, cuando de repente hacer eso por Zoom ha sido un reto brutal, pero te das cuenta que tienes que poder trascender el tema tecnológico y la dificultad. ¿Cómo lo haces? Empleas ahora, tienes que por texteo, está el WhatsApp, está la llamada, está el encuentro al aislamiento. Ayer estábamos despidiendo a una de las colegas que se nos va ahora a un internado en el Miami Herald. Pues tuvimos que hacer un encuentro a distancia, socializando, escuchar, entonces no nos veíamos hace mucho tiempo, ahora de repente nos veíamos por primera vez, porque obviamente era un momento importante que teníamos, no podemos dejar ir uno del equipo sin vernos físicamente, había que correr ese riesgo, ¿no? Pero es este tema de la sintonización, yo creo que eso es un tema que como líder, cualquier líder de grupo, cualquier líder de institución, cualquier líder, tiene que sintonizar. Hay una sintonización y uno al final del día está en un rol temporero, son roles temporeros, y uno, en la medida en que uno tiene la oportunidad de estar en ese rol temporeramente y sintonizarse, es lo mejor que uno puede hacer para el que viene después a ocupar ese mismo espacio. Porque tú no estás solamente en un crecimiento profesional tuyo, tú estás evolucionando un rol, y eso es clave, el evolucionar ese rol, porque eso crea una expectativa de lo que debe ser lo próximo y ayuda. Igual tiene un impacto negativo cuando no lo hace, porque si distorsiona, ¿verdad? Nos ha pasado con algunos roles sociales muy importantes en este país que de repente la expectativa ha ido en detrimento de la posibilidad. Entonces, pues siempre estamos necesitando pues una mejor, eso es harina de otro costal, pero es la realidad. Fíjate, has entrado, yo te iba a hacer la pregunta de cómo podíamos propulsar y pivotear el emprendimiento, pero tú has dado, como yo digo, en la contestación, que es eso de sintonizar para motivar, y no necesariamente para motivar para después, sino en este momento. Y es, como tú dices, un tema que hay que volver a discutirlo, es un tema sobre el liderazgo completamente y sobre los equipos de trabajo, que es bien pertinente en este momento. Y más cuando uno tiene en las manos la oportunidad de transformar las vidas de muchas personas, porque nos estamos transformando nosotros, o sea, tú y yo, pero ellas y ellos se transforman a la vez, y entonces es multidireccional el cambio, y tú aportas a mí como yo aporto a ti. Entonces a veces eso tal vez antes no era tan importante porque estábamos más robóticos en el proceso, pero ahora nos damos cuenta que no podemos estar robóticos y robóticas, porque las transformaciones las estamos teniendo todos los días y los aspectos cotidianos se están yendo abajo como eran antes y ahora son otra realidad. Así que me parece súper, súper interesante. Yo tengo como 3 programas contigo adicionales y me encantaría que trajéramos, no solamente que estuviéramos con los jóvenes y las jóvenes y compartiéramos otro episodio para integrar esas visiones de los equipos de trabajo y cómo ellas y ellos se sienten, ¿verdad? Así que yo estoy súper, súper contenta de haber estado contigo este tiempo privilegiado
te lo he dicho anteriormente, el tiempo nos iba a dar la razón de que al final del camino podíamos empezar a transformar y poner en acción esos sueños que tú y yo desde hace más de una década hemos conversado. Así que yo te agradezco mucho haber estado compartiendo toda esta experiencia. Te voy a esperar nuevamente para estos futuros temas de emprendimiento, que son varios. Y te invito, Javier, que si te gustó este episodio, que lo compartas, que nos escuchen a través de las plataformas en Spotify, iTunes, Stitcher, Google Podcast, iVoox, Anchor, Buena Vibra en Orlando, porque fíjate, estamos rompiendo fronteras. Y a nuestros escuchas les invitamos a buscarnos en la plataforma de creadores de contenido Patreon para que nos ayuden y que se suscriban a Pivot ES. Te espero, Javier, en el próximo episodio. Nuevamente, gracias. Muy orgullosa de que estés aquí. Muchas gracias, Mariel, y saludos.